Bueno, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos en el día de hoy para iniciar la actividad. Señor, gracias por este nuevo día que nos has regalado, por la salud, por la vida, por un día más de vida, porque podemos estar acá reunidos para esta actividad. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de estar aquí acompañados de forma virtual y presencial. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Te pido, por favor, que nos vaya bien a todos en la actividad del día de hoy y que así sea. Entonces, a continuación, les presento a nuestra expositora, Ingrid Gómez. Ingrid Gómez, psicóloga de la UNAD, con varios diplomados, entre ellos de psicoterapia, labora como psicoterapeuta integral, con formación en PNL y coaching. Es miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz, apoya las diferentes actividades que se realizan en la institución y ejerce las funciones como secretaria del mismo y colabora en el Hogar Infantil Rutas de Luz. Continuando con el sexto y último módulo del Seminario Espírita, entonces en el tema de hoy es el dirigente espírita. Les recomendamos, por favor, que al iniciar la presentación, por favor, mantengan sus micrófonos apagados. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Empiezo compartiendo aquí a ver cómo nos va. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora, ahí se ve. Ahí está, bien. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, hoy es el último módulo del Seminario Siembra Espírita. El seminario se distribuyó en estos módulos. El primero, cómo amar a Kardec si no lo conocemos, el primero y el segundo módulo. El tercero, los buenos espíritas. El cuarto, invitación al trabajo. El quinto módulo, obreros de la última hora. Y el sexto, el dirigente espírita. Todos los temas, por supuesto, concadenados en función de explicar y orientar la temática de la doctrina espírita y, por supuesto, el trabajo del codificador, el maestro Allan Kardec. Bien, aquí tenemos a los seres que son el guía para nosotros, por supuesto, guía y modelo de la humanidad, Jesús, y como guía espírita está el codificador de la doctrina que ha trazado el camino, los lineamientos para seguir en este sendero. Bueno, el dirigente espírita y la moral. El dirigente espírita, digamos que tiene que desenvolverse en dos ámbitos, por decirlo de alguna forma, ¿no? De la parte de fundamentos doctrinarios y la parte directiva, de conocimientos de la parte administrativa y funcional, por decirlo así, del centro espírita y en sí de las actividades espíritas a nivel administrativo. El término dirigente quiere decir que dirige. Viene del latín dirigere, enderezar, llevar rectamente algo hacia un término, lugar señalado. Guiar, mostrando o dando las señas de un camino. Entonces el que dirige muestra, endereza, guía, muestra las sendas, ¿no? Muestra el camino a seguir. También en Wikipedia dice que aconsejar y gobernar la conciencia de alguien.
Aquí yo hago un alto para reflexionar sobre yo no puedo aconsejar la conciencia de alguien, sino gobierno la mía propia. Entonces, en este orden de ideas, todos y cada uno de nosotros somos dirigentes. No solamente esta charla va dirigida hacia el director de la casa espírita o de los centros espíritas, sino a cada uno de nosotros como seres conscientes de que debemos gobernar nuestra conciencia, nuestro andar, nuestro guía. No somos guías de nosotros mismos de alguna forma en cuanto a la moral. Bueno, como ya lo decía, Allan Kardec, el primer dirigente espírita, conforme hemos visto los módulos del seminario, conociendo su proceso, su trabajo, su dedicación, disciplina, el ejemplo constante, permanente en codificar, en enseñar, en practicar la doctrina espírita. Bien, en la unidad 5 del libro El dirigente espírita y su proceso de trabajo, hay un mensaje del espíritu Manuel Viena de Carvalho que lo transmite Divaldo Franco. Este mensaje está titulado con este nombre tan maravilloso, dice Empresa Divina. Entonces, Divaldo Franco dice: me informó el espíritu Manuel Viena de Carvalho que podemos considerar la actual propuesta doctrinaria del espiritismo como perteneciente a una empresa divina, fundada por Dios. Jesús es el presidente administrativo, responsable por el programa a ser desarrollado a partir del instante que trajo su mensaje a la tierra en la Palestina. Los hombres y las mujeres involucrados con la divulgación de la empresa se tornaron encargados de presentarla al mundo, vendiendo su producto básico, que es el reino de los cielos. Si el resultado... Si el resultado de la venta del producto no sea positiva, la responsabilidad total es de esos agentes y servidores, tanto negligentes cuanto acomodados. Porque recibiendo lo que existe de mejor entre todas las empresas del mundo, se tornaron incapaces de ejecutar el deber que les toca. Entonces, qué interesante, porque dice que la doctrina espírita se puede considerar como una empresa divina y que el fundador es Dios. Pues siendo fundador el Dios, la empresa está total y perfectamente organizada. Y Jesús dice que es el presidente administrativo. Entonces Jesús vino a traer, a poner en práctica y a poner en función ese mensaje. Pero él no trabajó solo. Como nosotros conocemos, él tuvo un equipo de trabajo, buscó los discípulos, ellos cuando estaban preparados los organizó, ellos se dispusieron, se prepararon, estuvieron siempre dispuestos a servir, a trabajar incondicionalmente, independientemente de todas las vicisitudes y dificultades que encontraran por el camino, y fueron fieles a ese mensaje de buena nueva, ese mensaje consolador, ese mensaje de ese reino de los cielos, ¿no? Que no era un sitio lejos allá, sino era ese reino dentro de cada uno de nosotros, ese sentir de paz, de armonía, de tranquilidad, que tanto buscamos y que muchas veces nos es esquivo. Y así pues ha sido durante todos estos años quienes han recibido el mensaje, pero pues desafortunadamente muchos lo han equivocado, muchos se han cambiado de dirección, han cambiado los intereses, de pronto por cosas más materiales, han acomodado el mensaje en otro orden de ideas, y esto lo ha trastornado. Por eso dice que hay unos que fueron negligentes y que no hicieron el trabajo.
Y ahí aparece Allan Kardec codificando el mensaje también con el trabajo muy juicioso de toda la playa de espíritus del bien que trabajaron en este mismo proyecto, y retoma ese evangelio revivido con el fin de que vuelva a ser original, sin esas cosas añadidas, sin esos cambios, sin esas reformas. Y ahí está el trabajo que también nosotros, recibiendo y siendo conocedores hoy de la doctrina y considerándonos espíritas, también tenemos ese compromiso, que también podemos, y en muchos casos, cambiar de camino y equivocarnos, pero ahí está la responsabilidad y la conciencia de que siendo una empresa divina, también fundada, también fundamentada, con toda la garantía que nos da, que es creada del corazón y del amor de Dios para toda la humanidad, pues están los caminos ya trazados para seguirlo, ¿no? Ya es cuestión de nosotros, si somos responsables en asumir el compromiso que tenemos para que esta empresa siga funcionando. Como toda empresa y toda organización, tienen un orden, tienen un propósito, una visión, una misión, unos objetivos a conseguir y a lograr. Y todos debemos trabajar en equipo. Cada pieza de ese equipo, pequeño o grande, con un trabajo muy importante o muy sencillo, todos aportamos algo que realmente es trascendental para que pueda funcionar. Ese mensaje, como decía, de Estocolmo, 11 de mayo de 2003. Bien, en el libro Momentos de Salud y de Conciencia, el espíritu de Juana de Ángelis manda, pues, tiene este mensaje que es psicografiado por Divaldo Franco. Dice, el éxito de un emprendimiento depende, por cierto, del empeño que alguien aplica en su ejecución. Sin embargo, el proyecto, la programación y el método de trabajo son indispensables para hacer el intento y concretarlo. Entonces, como les decía, las instituciones espíritas no son nacidas de la nada, ¿no? También tienen un ente que los regula, que los... que genera unos lineamientos. Obviamente todos están regidos y fundamentados en la doctrina espírita y todos tienen una programación y un orden a seguir. Cada casa espírita igualmente, por tanto, por eso el dirigente o el director de la casa espírita tiene una responsabilidad muy grande de tener estos conocimientos. Como decía también ahora, cada persona que forma parte de esta empresa o de esta entidad, en este caso las casas espíritas, que el trabajo pues es tan grande como guiar y orientar a los hombres por el camino del bien y enseñarles esta doctrina consoladora, tenemos que hacer bien el trabajo para que la semilla que se siembre sea buena y se pueda dar una buena cosecha. Porque muchas veces podemos trabajar mucho, pero si la semilla está contaminada, si el trabajo no se hace con responsabilidad, si no hay un buen equipo de trabajo, si entre unos y otros nos estorbamos tal vez o no desarrollamos, no desempeñamos la tarea que debemos desempeñar, esto hace que el trabajo se trastorne, se demore y no se llegue a feliz término con el resultado que se busca. Y todo dirigente, pero también, como decía antes, hablando de cada uno de nosotros, debemos desarrollar esa función, esa calidad, esa capacidad de liderazgo. Todos tenemos la capacidad y todos debemos de desarrollarla, esa capacidad de escucha, esa capacidad de comunicar, pero de comunicar de forma asertiva, de tener ese carisma, de estar pendiente y que de pronto nos importe el otro, las necesidades del otro, más que mis propios intereses y más que me halaguen y más que me estén validando, que me estén haciendo reconocimientos, ¿no? Todo eso es muy importante en ese trabajo. Dice, la idea pura y simple necesita una indumentaria para expresarse y la forma como se presenta es responsable de las conquistas que produce. Entonces, lo que decía ahorita también, cada departamento también tiene un director que lo
que lo tiene que poner a funcionar los programas que están en ellos y tener la disciplina para que estos puedan ser llevados a cabo y en feliz término. Y este trabajo es tan importante en el libro como hacer trabajo en equipo de la Federación Espírita de Paraná. Dice algo muy interesante que dice que Jesús llamó al equipo de los apóstoles que les asegurara cobertura y obra redentora, pero no solo para que fueran para incesarse, ni para encerrarlos en una torre de marfil, sino para erguirlos en la condición de amigos fieles, capaces de bendecir, confortar, instruir y servir al pueblo, que en todas las latitudes de la tierra constituyen su amorosa familia del corazón. Este mensaje está en este libro, pero es un mensaje del libro Educandario de Luz de Manuel. Entonces vemos la importancia del equipo que se forma en cada centro espírita, que es una hermandad, que deben ser amigos fieles, capaces de bendecir a otros, de confortar a otros, de que haya una armonía de fraternidad entre unos y otros, y que esto motive y mueva a aquellas personas que llegan a buscar formar parte de eso, ¿no? Como a decir, aquí hay ese ambiente y es como ese, es como ese pocito allí en el desierto que puede saciar la sed y solamente lo inspiramos muchas veces, no solamente con el hecho de servir, sino del cómo lo hacemos. Cómo llegamos a las personas y cómo nos relacionamos entre nosotros como equipo de trabajo. Entonces, como nombraba este libro, cómo hacer trabajo en equipo, sobre el liderazgo dice algo muy interesante, dice, para que una determinada persona dirija con éxito y eficacia una empresa importante, no es suficiente su designación en el cargo. Se requiere de ella un conjunto de cualidades superiores a fin de que impulse la obra hacia la consolidación y la prosperidad. Entonces, no necesariamente tiene que ser una persona llena con un cúmulo de conocimiento, pero también requiere unas virtudes y unas capacidades como persona. Y esas capacidades como personas son las virtudes que vamos desarrollando y vamos desempeñando en la medida que nos vamos conociendo y que vamos interiorizando esa doctrina, ese sentir que la doctrina nos trae de servicio, de caridad, de amor. Dice, no solamente autoridad, sino también capacidad conductiva, aliada al discernimiento. No solo conocimientos teóricos y culturas, sino además virtudes conjugadas con un claro concepto de las proporciones. Cuando recursos abundantes son puestos al servicio de una cabeza carente de rumbo definido, se les puede comparar con un tesoro que le ha sido confiado a la insensatez. Entonces vemos la importancia de que estas personas sean idóneas. Estas personas, como decía, no solo el dirigente de la casa, el que dirige, sino todos y cada uno de los que formamos parte de ellos tenemos que desarrollar estas cualidades, estas capacidades, este don de gentes. Para aprender a ser líder, primero hay que ser una buena persona, hay que desarrollar esas virtudes. Porque cuántas veces hemos estado en entidades o sitios donde vemos personas que tienen una capacidad, unos conocimientos grandísimos, pero como personas dejan mucho que desear. Y como dice aquí, hay personas que pueden estar así y de pronto les puede ir bien en el sentido administrativo, pero en lo que es a nivel humano y a nivel de ese recurso que pueden dar a la persona como persona, pues dejan mucho que desear y esto hace que las empresas no prosperen y que no den el rendimiento que se espera. Dice, aquel que ejerce el gobierno deberá emitir impulsos de justicia, bondad, trabajo y disciplina. Si está dispuesto a alcanzar los objetivos de la tarea que se le ha encomendado. En cualquier posición en que usted se encuentre, recuerde que lo que importa no es mandar y ser obedecido o temido, sino ser, por sobre todo, querido y respetado.
Entonces vemos aquí como en las empresas, tanto públicas como privadas o espirituales, siempre se habla de la importancia de esa ecuanimidad y de esa coherencia, ¿no? De esas personas que están siempre en su estado, independientemente de las circunstancias, que de pronto no pase que en el centro espírita somos solo candor y cuando estamos fuera somos como la oscuridad, ¿no? Que cualquier cosita que se sale de las manos, de control, alguna cosa que no se esperaba, e inmediatamente nos descomponemos, nos salimos de curso, entonces no hay coherencia y no es lo que la gente ve. Y esto hace que hablen mal de uno, que hablen mal de la institución y que las personas, pues por supuesto, no estén interesadas en seguir a una persona que de hecho no da ejemplo. Por eso es tan importante trabajar mucho en uno, trabajar para servir a los demás, pero trabajar mucho en nosotros mismos, como nos enseña la doctrina, y más adelante vamos a ver. Y lo que decía aquí, qué importante que es que cuando alguien nombre, ¿cómo recuerda? ¿Usted qué recuerda de fulano de tal o de tal persona? Ay, qué persona tan querida, qué persona tan linda, una persona muy respetada. Y no que digan, no, pues una buena persona, pero. Entonces hay que trabajar mucho para que ese pero salga ahí de la oración. En el libro de los espíritus, Allan Kardec le hace la pregunta al mundo espiritual, pregunta 629, ¿qué definición se puede dar de la moral? Dice, la moral es la regla para conducirse bien, es decir, para distinguir el bien del mal. Se basa en la observancia de la ley de Dios. Entonces, pues todos, podemos decir que todos podemos distinguir fácilmente el bien y el mal. Y cada uno tenemos la decisión de obrar tanto en el bien como en el mal, tanto en nuestros pensamientos como en nuestros actos. El asunto es si muchas veces de pronto permitimos un mal pensamiento, permitimos una mala acción, una actitud, un gesto, una actitud displecente frente al otro y sabemos que eso no está bien, pero lo justificamos, ¿no? Lo que pasa es que fulano de tal hace, lo que pasa es que fulano de tal me hizo, lo que pasa es que fulano de tal. Entonces nos quedamos al pendiente de lo que fulano de tal hace, pero no estamos pendientes de lo que nosotros hacemos. Y tenemos que observar es que el cumplimiento de la ley en nosotros primero, antes que mirar en el otro. Entonces, saber del bien y saber del mal es fácil. El asunto es poner en práctica siempre, siempre obrar en el bien, independientemente de las circunstancias y muchas veces hasta de las consecuencias que nos puede traer. Elegir el bien independientemente de que a veces sí, nos traiga consecuencias que no sean las deseadas, pero estamos obrando en conciencia. En la pregunta 913 dice, ¿cuál de los vicios puede ser considerado la raíz de todos los otros? Dice, lo hemos dicho muchas veces, el egoísmo, de él deriva todo el mal. Estudiad los vicios y veréis que en el fondo de cada uno de ellos se halla el egoísmo. Entonces, lo que hablaba antes, para poder desarrollar ese liderazgo, para poder ser un buen dirigente y ser diligente en lo que hacemos, es muy importante identificar esas raicitas que nos perturban y nos inquietan. Y muchas veces nosotros somos egoístas, vivimos a veces pensando en hacer las cosas, de repente no pensamos si eso que hacemos afecta al otro o no, incluso a veces si nos afectan a nosotros mismos, no lo pensamos porque el momento es la prontitud y ese es cumplir un deseo o alcanzar algo que se desea y ya. Y muchas veces sin darnos cuenta, somos egoístas, y digo sin darnos cuenta porque a veces decimos, no, es que fulano de tal, es que sutano de tal, si alguno brilla, si alguno le va bien, le buscamos el pero. Y somos egoístas y es algo que a veces, pues como ya hay muchas cosas que como espíritas ya no nos permitimos, ya por ejemplo, uno dice, no, yo si antes me cogía algo, las vueltas ya no las cojo, eso es algo que es lógico. Ya no, y le puedo decir al otro, mire, no coja lo que es del otro porque eso está mal. Pero de pronto tener un pensamiento egoísta o una actitud egoísta a veces las normalizamos, las hacemos tan inconscientemente que ya no nos damos cuenta, ya son automáticas y no nos damos a veces cuenta. Por eso es importante
estudiar a fondo del comportamiento y lo que nos genera a veces ciertas reacciones. Cuando son esas reacciones impulsivas, esas reacciones no vienen bien aconsejadas, entonces hay que ver qué es lo que me está originando ese comportamiento para empezar a identificar esa raicilla de egoísmo, de envidia, de orgullo, de soberbia que me puede estar perturbando y puede estar dañando ese proceso de mejora en el que estamos trabajando. Y por supuesto estamos dando mal testimonio y mal ejemplo a las otras personas. Quien quiera aproximarse desde esta vida a la perfección moral debe extirpar de su corazón todos los sentimientos de egoísmo, pues el egoísmo es incompatible con la justicia, con el amor y con la caridad. El egoísmo neutraliza todas las demás cualidades. En el Evangelio según el Espiritismo dice que la humildad y la caridad nos acercan a Dios y el egoísmo y el orgullo nos alejan de Él. Y a veces pensamos, pues nosotros servimos, yo sirvo, yo hago muchas cosas, yo hago el bien, no sé qué, Dios tiene en cuenta eso y ya, y creemos que el peca y reza empata y ya. Y resulta que, pues sí, Dios es muy misericordia, Dios es muy bondadoso y Dios nos conoce y sabe a veces el proceso, qué tan lento y qué tan rápido lo llevamos. Pero lo que hace muchas veces que nosotros nos mantengamos todavía con estas secuelas es que no prosperemos y no vivamos en esa abundancia y no vivamos en esa plenitud y no alcancemos precisamente muchos logros a nivel espiritual, tal vez material y tal vez en salud, precisamente porque nosotros mismos somos los que estamos poniéndonos ese obstáculo. Nosotros estamos neutralizando lo bueno que hacemos con lo malo y entonces estamos como estancados. De la piedra del zapato somos nosotros mismos. Por eso es importante, perdón. ¿Qué pasó aquí? Así. Por eso es importante que podamos vivir siempre en la humildad y la caridad, ¿no? Para poder estar cerca de Dios y sobre todo para poder tener el respaldo de los espíritus buenos, como dice aquí. Los espíritus buenos nos respaldan cuando andamos en el bien, pero cuando somos presa fácil del egoísmo y de todo esto, ellos se alejan, se hacen a un lado y quedamos muchas veces expuestos a ser instrumento más bien de aquellos espíritus que no obran en el bien. El orgullo y la ambición siempre constituirán una barrera entre el hombre y Dios. Y Dios no se puede servir del ciego para que se comprenda la luz. Entonces, muchas veces Dios en su misericordia y sabiendo pues, que es un compromiso que hemos adquirido de venir a trabajar por nuestro progreso y a servir y ayudar a otros, Él tiene misericordia y muchas veces nos deja que podamos servir y podamos trabajar, pero cuando definitivamente somos tercos y nos empeñamos en andar más a la sombra, a la sombra de la sombra, a la sombra de las imperfecciones y no procuramos avanzar, entonces ese trabajo se lo dan a otro que sí quiera trabajar. De esto hablaba también Allan Kardec cuando decía que si alguien no llega y hace lo que tiene que hacer, habrá otro que haga el trabajo, ¿no? Pero pues tendremos que quedar ahí comprometidos quienes habíamos asumido ese compromiso y no cumplimos con él, no cumplimos con la tarea. En la pregunta 919, ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la incitación del mal? Y la respuesta que al mundo espiritual. Un sabio de la antigüedad os lo ha dicho, conócete a ti mismo. Sócrates hace un poquitos años, hace un poquitico lo dijo. Y todavía hay muchas personas que todavía no tienen ni idea que lo dijo. Si lo dijo y si lo escucharon, nunca le dieron la magnitud a esta frase. Y la importancia que es conocernos a nosotros mismos, porque mientras que nosotros no nos aceptemos y no nos abracemos y no nos veamos tal cual como somos, con nuestras luces, con nuestras sombras, las identifiquemos, reflexionemos, ¿por qué soy así? ¿Por qué no? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué no? ¿Por qué todavía me cuesta trabajo esto o no? Y no hagamos
se escudriñe, por así decirlo, en lo profundo de nuestro ser, pues no vamos a estar siempre viviendo como a expensas nomás de lo que se ve, de lo que podemos manifestar así reactivamente, de que yo soy así, nadie me cambia, o bueno, algún día cambiaré, o en una próxima existencia Dios me da la oportunidad, y nos relajamos en ese orden de ideas. Dice, el conocimiento de sí mismo, por consiguiente, la clave de mejoramiento individual. Así pues, quien tenga la firme determinación de mejorar, explore su conciencia a fin de arrancar de ella las malas inclinaciones, del mismo modo que arranca las malas hierbas de su jardín. Haga un balance de su jornada moral. Él dice que al fin de la jornada, en ese momento de meditación y de reflexión que hacemos, reflexionemos, dice al fin de la jornada, o sea, cada día, no cada 8 días, cada año, cada 5 años hacer el balance, ¿no? Cada día es hoy qué hice bien, qué hice mal, por qué hice esto, por qué hice lo otro. Y empezar a evaluar eso y empezar a darnos cuenta sin justificarnos y sin empezar a echarle la culpa al otro, sino viendo y por qué yo reacciono así. Empezamos a identificar muchas veces el origen de esas secuelas, de algunas heridas, de algunas cosas que aún tenemos que sanar, que tenemos que mejorar, que tenemos que madurar, que tenemos que empezarlas a interpretar y a percibir de otra forma para que ya esas cosas que de pronto ayer me molestaban o me irritaban tan fácilmente ya no me incomoden, porque realmente uno se incomoda es porque lo quiere. O sea, todo lo que la gente hace y todo lo que pasa en sí, por decirlo de alguna forma, es neutral. Uno es el que le da la connotación de negativo o de incómodo. Y en los caracteres del hombre de bien, también nos dice el libro de los espíritus. El hombre compenetrado del sentimiento de caridad y de amor al prójimo hace el bien por el bien mismo y sin esperar recompensa y sacrifica su interés a favor de la justicia. Entonces, en la medida que nosotros logramos quitarnos esos escollos, esas imperfecciones y vamos caminando en el cumplimiento de las enseñanzas de Jesús, de la guía que nos ha dado, de la guía, de la orientación que nos da la doctrina espírita, nos empezamos a despojar de eso y nos empezamos a fortalecer esas capacidades y esas cualidades que ya tenemos. Cuando vamos fortaleciendo eso, cada vez esos sentimientos bonitos se van engrandeciendo. Entonces vamos a sentir más amor, más caridad, más compasión por las personas. Ya de pronto las cosas que hacemos no las hacemos por hacerlas, porque el otro me mira o porque para que digan que yo como soy de bueno, sino las hacemos de corazón, porque de verdad es un sentir de corazón el ayudar, el servir, el hacer las cosas sin ningún interés más que ayudar a la otra persona, sin juzgarla y sin minimizarla o hacerla sentir en minusvalía o en menosprecio. Dice, es bueno, compasivo y benévolo para con todos, porque en cada hombre veo un hermano, sin distinción de raza ni de creencia. También todos los días debemos trabajar en este orden de ideas, de tratar siempre a todo el mundo igual. Igual es bien, con compasión, con respeto, con consideración, independientemente de la condición, independientemente si es el que me pisó, el que me bota la basura todo el día al frente, si es el que a veces llego allá a la esquina y me recuerda a toda la familia con apellido y nombre, independientemente de todo esto, porque cuando ya tenemos este sentir en el corazón que el otro es un ser espiritual que está pasando por dificultades, que no tiene las herramientas, que no tiene el conocimiento que tengo yo, que de pronto está sufriendo y solamente ha recibido maltratos y humillaciones tal vez, y de pronto cuando me dice una grosería y yo de pronto le sonrío o en mi pensamiento digo, Dios tenga misericordia de él, yo le estoy mandando esas vibraciones de amor y eso se siente. De repente en el momento la persona no haga nada, pero estamos sembrando una semilla en ese ser donde lo estamos viendo y respetando como persona.
Si el orden social ha colocado hombres bajo su dependencia, los trata con bondad y benevolencia, porque son sus iguales ante Dios. Emplea su autoridad para levantarles la moral y no para abrumarlos con su orgullo. Y en esto sí que hemos visto tantos casos en la vida de tantas personas que tienen un nivel superior, bien sea en la empresa, bien sea en la calle, porque ven a la persona que barre o el vigilante, incluso nosotros como padres frente a nuestros hijos, porque creemos que tenemos una posición de mando, de orden. Muchas veces nos imponemos, no respetamos a la otra persona y la humillamos. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque yo hoy, como puedo tratar a otro, puedo mañana ser tratado yo. Y si estoy poniendo, cumpliendo más bien, al pie de la letra las enseñanzas de Jesús, Él siempre trató a todo el mundo con el mismo amor, con la misma bondad y la misma benevolencia, independientemente de las condiciones en que estén. Entonces, ahí es donde también se ve el liderazgo, ¿no? Ese don de gente, de personas, como respeta, como trata al otro, independientemente de la postura, del cargo, de su nivel económico, social o lo que sea. Es indulgente para con las debilidades ajenas, porque sabe que él mismo necesita indulgencia. Y recuerda esta frase de Cristo: el que está sin pecado, que le arroje la primera piedra. Entonces aquí es siempre recordar que nosotros vemos a veces los errores y las imperfecciones de los otros, pero se nos olvida que nosotros también las tenemos. Nosotros también somos seres humanos, también cometemos errores, también tenemos muchas cosas que todavía estamos trabajando. Entonces, por eso hay que ser indulgente con el otro. No estar de pronto señalando, porque nosotros ninguno somos jueces de nadie, ni somos la conciencia de nadie. Por eso es mejor siempre estar pendientes de mis actos, de mis palabras, de lo que yo hago, y corregirlos en lugar de estar pendiente del otro. Cuando yo empiezo a fijarme en las mías, no tengo tiempo de estar fijándome en lo que hacen los demás. Y si estoy trabajando en mi cambio, en mi mejora, y estoy cumpliendo, ¿no? Estoy cumpliendo y estoy dando el ejemplo, que es importante. Dice, no es vengativo, a ejemplo de Jesús, perdona las ofensas y solo se acuerda de los beneficios, pues sabe que será perdonado del mismo modo que él haya perdonado. Entonces, esto es tan importante porque muchas veces nos quedamos a veces con algún rinconcillo por allí en el corazón, y no, pero algún día le pasa, o esperando que alguien más le haga lo mismo para que sepa cómo es que se siente. Entonces, no, cuando ya estamos despojándonos de esas imperfecciones, cuando nos estamos conociendo y estamos viendo que podemos ser mejores cada vez, y que nosotros no ponemos los ojos, como decía antes, de pronto muchas veces pasa que por ejemplo vemos al dirigente, volviendo al ejemplo, vemos al dirigente o vemos al jefe o vemos al papá o a la mamá que cometen algún error, y entonces yo me escudo, no, pero es que como él se porta así, pues yo también me porto así. Y entonces esa es la justificación para yo portarme mal, o para juzgar, o para criticar. Pero se nos olvida que el otro también es una persona común y corriente con sus defectos. Aquí es donde tenemos que acordarnos que el guía y modelo de Jesús, y es a Él a quien debemos seguir, las enseñanzas y el ejemplo que Él nos dio, y que están explicadas, especificadas y esclarecidas en la doctrina espírita, para que de pronto no nos confundamos, que es que antes no entendíamos, pero ahora están así como se dice, con plastilina, para que la podamos entender bien y la podamos aplicar mejor. Dice, respeta en sus semejantes todos los derechos que las leyes de la naturaleza les confieren, así como querría que esos derechos fuesen respetados para con él. Es tan importante eso, respetar a la otra persona como persona, su libertad, el hecho de ser diferente, de pensar diferente. Siempre hay que respetar al otro, así no estemos de acuerdo. Está en su derecho, y nosotros también queremos que nos respetaran a nosotros. Entonces, todo lo que queremos para nosotros, debemos hacerlo para los demás.
En el libro Entre telones de la obsesión, en el capítulo 11, las agresiones del espíritu, dictado por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, dice: las elevadas responsabilidades que nacen del conocimiento del espiritismo forjan hombres veraces, legítimos, cristianos. En ellos no hay lugar para la coexistencia pacífica del error con la rectitud, de la mentira con la verdad, de la simulación con la honestidad, de la lealtad con la hipocresía, de la maledicencia con la piedad fraternal, de la ira con el amor. Entonces, nosotros en este proceso que estamos de mejoramiento, de elevarnos, de elevar nuestro nivel y nuestra condición a un estado de mejora moral, ya no podemos estar con mentiritas con uno y con el otro, la verdad. Con carita bonita para el uno y con el otro hablando por detrás de él. Aquí en el centro espírita todos hablamos todo muy bonito, con la voz pasita y todo muy tierno, y por detrás renegando, maldiciendo y todo este tipo de cosas. O sea, esto ya no cabe que esté dentro del comportamiento de nosotros, porque en este orden de ideas ya somos conscientes que tenemos que trabajar con nosotros, lo que he dicho muchas veces, que somos modelo y ejemplo para otros, que en una institución seria, que tenemos una responsabilidad con ella y formamos parte de esa empresa divina. Y como decía antes, si no hacemos las cosas bien, somos de esos negligentes que están sembrando una semilla que tienen, una semilla que ya viene con algún daño, no se va a recoger un buen fruto. Y cuando venga el dueño de la obra a recoger el fruto, entonces ahí tenemos un compromiso serio que cumplir. Entonces tenemos que siempre ser coherentes, lo que decía antes, que haya coherencia entre lo que decimos y entre lo que hacemos, y en todo sitio. Comprendiendo que ser espírita es trazar en la propia conducta el comportamiento del Cristo, ejemplo de todos aquellos que lo siguieron. Te dice, el apóstol de los gentiles afirmaba: ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo que vive en mí. Y qué bonito llegar a este punto. Yo creo que todavía nos falta un poquito, pero un poquito nomás, para poder decir que ya no somos nosotros con nuestras imperfecciones, sino que es esa luz del buen Cristo el que ya fluye y vibra por nosotros, en nuestras venas, en nuestras células, y que ya sin ningún trabajo pudiéramos hablar y actuar solo transmitiendo ese amor. Y ese ejemplo que es Cristo, ¿no? Entonces, como decía antes, estábamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Es Cristo quien nos pone ese camino, que nos muestra que es a Él a quien debemos imitar. No tanto a las personas, porque a veces endiosamos a las personas y después nos frustramos o nos sentimos frustrados porque desengañados porque esta persona hizo o dejó de hacer. Se nos olvida que las personas pues también cometen errores, y es esta imagen de Jesús y este ejemplo de Él el que debemos seguir. En el libro Opinión Espírita, psicografiado por Francisco Cándido Javier y Waldo Vieneira, dictado por el Espíritu Emanuel y André Luis, nos habla: trabaja más, no te molestes porque tu esfuerzo sea desconocido. Predica más, gobierna tu lengua. Las piedras no se mueven ni se arrojan ellas mismas. Entonces el llamado siempre es a trabajar con disciplina, con constancia, con esfuerzo, sin estar esperando que pronto nos hagan un reconocimiento. A veces hay personas que
son desagradecidas, que de pronto hasta hablen mal de uno, tampoco debemos dejarnos mortificar con eso. Nosotros mismos podemos darnos ese autoelogio que es bien válido, decir, sí, lo hiciste, tú puedes, está bien, puedes hacerlo mejor, bueno, hiciste lo que tenías que hacer, y nos reconocemos ese trabajo, no necesitamos que otro nos lo reconozca. El que nos pueda dar la recompensa nos la dará en el momento que él considere, y esa es la que realmente es válida. Y lo que dice aquí, ¿no? Hablando de gobernar nuestros pensamientos, de gobernar nuestras acciones y de gobernar nuestras conciencias, algo que debemos gobernar con mucho más ímpetu es la lengua, ¿no? Para no ser impulsivos, para no ser reactivos frente a alguna cosa y tener esa ecuanimidad, esa tranquilidad frente a las situaciones que a veces se presentan. Respirar profundo, lo que decía antes, de pronto ver que de pronto esta persona que está comportándose como se comporta, pues está mostrando lo que ya tiene y lo que ya es, pero yo no soy así, yo soy diferente, entonces mi respuesta no puede igualarse a la de esa persona. Y si yo no voy a responderle igual, pues como dice aquí, las piedras no se mueven ni se arrojan ellas mismas. Entonces no voy a tener a alguien que va a estar allí de contrincante ni con quien tener que enfrentarme. Dice la planta. Dice, planta la verdad y la luz, el júbilo y la bondad. Si percibes la voz del excelso sembrador, la has de escuchar a cada paso, cercano a tus oídos, diciéndote confiante. Trabaja mientras es tiempo y siembra siempre. Y el tiempo es uno de los recursos que es tan importante usar bien, ¿no? Darle buen uso al tiempo. Ese tiempo que tenemos para trabajar en el centro espírita que se ha dedicado allí, el tiempo que tenemos para trabajar en otros ámbitos, en la familia, que también es muy importante, en el trabajo que nos da los recursos para el sostenimiento, siempre en el lugar que estemos allí, porque muchas veces estamos en el centro espírita o tenemos que hacer cumplir tareas del centro espírita, y entonces no, qué pena, pero es que tengo un compromiso familiar. Y estamos con la familia y no le dedicamos el tiempo, no está esa unión fraterna de fortalecer vínculos, de acompañamiento, sino que esto, qué pena, pero es que tengo que trabajar con lo del centro espírita. Y entonces lo que hacemos es, estamos en un lado, evadimos el otro, y estamos en el otro, evadimos el otro, y finalmente no cumplimos en ninguna de las dos partes. Y son compromisos también que tenemos adquiridos, son ministerios también que hemos adquirido ese compromiso en el mundo espiritual, y en todos debemos responder. Entonces, ese uso del tiempo, de trabajar, de sembrar en cada uno de estos sitios es importante, porque tanto la familia cosanguínea, que es un respaldo para todo el trabajo, muchas veces es la mayor satisfacción, el amor, esa fraternidad, por algo estamos en esa familia, es importante. Y también esos vínculos que generamos allí en el centro espírita, ¿no? Como hermanos fraternos y como equipo. Como equipo que debemos estar unos junto a los otros trabajando en pro de sembrar, de recoger y de siempre trabajar con constancia y con el buen uso del tiempo. Becerra de Meneses, en una exhortación al amor. Este es un mensaje recibido por el medio de Ivaldo Pereira Franco en el cierre de la conferencia pronunciada el 27 de septiembre de 2015 en la institución asistencial y educacional Amelia Rodríguez, en Santo Andrés, Sao Paulo, Brasil, traducción de Marta Gazzaniga. Dice, todos vosotros, los que habéis sido honrados con el conocimiento del Evangelio de Jesús, deteneos un momento y reflexionad. La vida tiene un sentido ético, moral profundo. Entonces, todos los que estamos aquí, que tenemos este conocimiento, esto no es por casualidad. Tenemos un compromiso, por algo estamos acá. Y todo lo que hacemos, tanto en el ámbito, como decía, del centro espírita afuera, todo se debe hacer con un sentido ético y moral. Siempre haciendo el bien, pensando bien, sirviendo bien, haciendo lo mejor que podamos por nosotros y por los demás. Ese es el sentir que debemos siempre tener, obrar bien. Y ahí,
como decía antes, lo que rige la moral, ¿no? Distinguir el bien del mal. Por tanto, obrar siempre en el bien. Dice, hijos del alma, tenéis conocimiento de los valores de la vida. No os encontráis en el planeta terrestre por un capricho del acaso, sino gracias a una causa consciente que es la divinidad, que os ha creado para la gloria estelar. Entonces ya sabemos que aquí no estamos por casualidad, sino por causalidad, que son compromisos que hemos adquirido en el mundo espiritual y que aquí tenemos que venir a trabajar y a servir. Jesús nos enseñó que el que es más grande es el que sirve, ¿no? El que sirve a los otros. No el que se sienta allí a que lo atiendan, sino todos a servir a los otros. Así es que vamos fortaleciendo ese lazo de fraternidad y amor para que este planeta avance y lo avanza es el trabajo en equipo que hagamos todos, cumpliendo cada uno con la misión que nos corresponde. Si avanzáis por caminos intransitables del mundo, bajo lluvias de dolores, bendecidlas. Si marcháis sobre montones de piedras y vuestros pies están perforados por espinas, bendecid al dolor y agradeced a Dios las dádivas de la purificación espiritual. Bueno, como ya sabemos, este paso por esta vida terrestre no es un lecho de flores y de rosas todo el tiempo, pero hay muchos momentos de gozo, de alegría, muchos momentos de felicidad y hay muchos momentos de dificultades, de obstáculos, de adversidad. Y muchas veces nos quedamos allí sintiéndonos como víctimas de por qué a mí todo lo que sufro, todo lo que me pasa, pero si más bien vemos que cada dificultad de esta nos hace más fuerte, que a veces estos momentos, estos aprendizajes, esas experiencias nos enseñaron y nos dieron las bases de lo que somos hoy o de lo que vamos a hacer más adelante, si aprendemos que todo lo que pasa es por algo, que si Dios lo permitió es por algo, aunque a veces nos parezca malo, tiene alguna razón, un porqué y un para qué. Y abrazamos todo lo que la vida nos traiga, lo dulce, lo amargo, lo alegre y lo triste, y agradecemos cada una de esas experiencias. Esto nos va a hacer más resilientes, más fuertes, nos va a dar más ímpetu y más fortaleza para seguir adelante. Dice, habéis nacido para el esplendor de vuestra existencia. Amad cuanto podáis, amad incluso a un grano de arena, que puede reflejar una estrella a la luz de la luna en un mágico plenilunio. Entonces, aquí yo interpreto esta parte del mensaje como una oración de gratitud perpetua. Agradecer todo. A veces estamos tan acostumbrados a ver todo, a saber que tenemos 5 dedos, a saber que podemos caminar, a saber que sale el sol, sale la luna, y muchas veces no somos conscientes de eso hasta que no nos partimos un dedito, hasta que no nos pase algo que nos genere un malestar y nos damos cuenta tan importante que era eso, tan valioso que era eso, hasta un granito de arena. Y hay que agradecer todo, todo lo que viene de Dios, todo es bueno. Y todo lo que cada día nos pone la vida en el camino es bueno porque nos ayuda para nuestro proceso de progreso y de crecimiento espiritual, intelectual, moral, en todas las áreas de la vida. Servir porque el servicio es la característica de la inteligencia. Entonces, lo que decía antes, ¿no? Si nosotros llegamos aquí cada uno pensando solamente en todo lo que tengo que echar en mi canasta y hacer por mí, pues no vamos a trabajar en cooperación con el avance y el progreso del otro y del planeta. Entonces siempre tenemos que estar dispuestos a servir. Es una de las manifestaciones más grandes de la ley de amor, que es la que debemos cumplir. Dice, solidarios seremos unión, separados seremos puntos de vista. Juntos alcanzaremos la realización de nuestros propósitos. Es un mensaje de Becerra de Meneses, psicografiado por Francisco Cándido Javier en mensaje de unión, unificación. Y lo que decía antes, el trabajo en equipo, ¿no? Unidos.
que cada uno pone de su parte, grande, pequeño su aporte, esto hace que la empresa crezca, que se fortalezca, que se logren los objetivos. Si cada uno tira para su lado, pues lo que vamos a hacer es estorbarnos y no vamos a avanzar. Y vamos a ser esos servidores negligentes que no ayudaron en esa empresa divina. Y nos dice Francisco Cándido Javier, en el libro Becerra, Chico y usted, dice, un equipo espírita es un equipo de Jesús en acción. Este mensaje siempre lo encontramos en la mayoría de las actividades que hacemos en el Centro Espírita Rutas de Luz, y es porque debemos ser un equipo unido siempre. Y siendo un equipo unido siempre, con amor, con fraternidad, con respeto unos a otros y unos con otros, podemos alcanzar este proyecto que es alcanzar esa vida eterna, tanto aquí como esa recompensa que podemos recibir más allá. Gracias. Bueno, muchas gracias a Ingrid por la conferencia del día de hoy. En este momento le doy la palabra al director de la Casa Espírita, Germán Telles Espinosa. Muchísimas gracias, Juan David, muy amable. A expresarle a todas las personas que nos acompañan en esta sala virtual nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por la caridad que hacen en estar con nosotros. Expresarle a Ingrid su disciplina en el tiempo, su temática, su mensaje muy sentido. Ingrid, muchísimas gracias. Muy reconocido. Entonces, para todas y todos, que Dios nos bendiga y nos veremos, Dios mediante, dentro de 8 días en otra charla pública. Para todas y todos, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Bueno, ahora se les presentará la actividad para el próximo sábado. Bueno, en este momento doy la palabra a Omar Rodríguez para la oración de cierre. Buenas tardes para todos. Pues de antemano les pido disculpas por, pues porque al comienzo de la conferencia, pues el internet no fue como muy amigable conmigo y no me dejó pues haber expresado la oración. Entonces, a continuación, pues vamos a unirnos todos en un mismo pensamiento. Vamos a cerrar nuestros ojos para conectar todos nuestros sentimientos y darle gracias al Padre Creador por habernos permitido haber escuchado esta transmisión, esta bella charla. También por permitirnos haber culminado exitosamente el seminario Siembra Espírita de este año
2022. Agradeciéndole también a nuestra querida Ingrid por el esclarecimiento, por haber sido nuestra facilitadora y habernos explicado de una forma minuciosa las cosas que a veces no comprendemos. Darle gracias a Dios por este día, por tenernos aquí reunidos en un mismo sentir y compartir estos bellos mensajes que te pedimos cada día nos esclarezcan y queden grabados en nuestra conciencia, en la conciencia de cada uno para comenzar o cada día a ser mejores personas, mejores seres humanos. Te pedimos, Padre misericordioso, por la paz de este mundo, ya que hay muchos vientos de odio, de guerra, pidiéndote por favor que llegues a nuestros corazones y aplaques todos esos sentimientos de ofensa de unos hacia otros y nos enseñes a vivir como hermanos, como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias de nuevo por habernos permitido estar aquí reunidos, pidiendo siempre que se haga tu santa voluntad y que así sea. Muchas gracias. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarlos y les deseamos una feliz tarde a todos y que Dios los bendiga. Gracias. Hasta pronto. Gracias.